Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar, hermanos, con el estudio de nuestra confesión de fe. Vamos a iniciar, hermanos, el capítulo 19, que habla de la ley de Dios. Entonces les invito, hermanos, a que puedan tener sus confesiones listas. De cualquier manera, si alguien no trae su confesión o no la tiene en digital, ahí la vamos a estar proyectando en la pantalla. Hermanos, vamos a poner este tiempo delante del Señor. Vamos a pedir su gracia y su bendición para este estudio. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, nuevamente de poder reunirnos, Señor, para adorarte. Gracias, Señor, por tan grande privilegio que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, Señor, por darnos la vida, Señor, la salud para poder estar aquí. Y Padre, te damos gracias, Señor, por estos estudios. Gracias por este tiempo, Señor, en el que nos permites conocer más, Señor, de tu palabra, más de ti, Señor, de tu voluntad. Que podemos crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Padre, queremos pedirte, Señor, que este tiempo, que este estudio sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Que aún, Señor, tú uses tu palabra para salvar a aquellos que están muertos en sus pecados, Señor. Y Padre, te pedimos gracia para abordar este tema, Señor. Este tema que no es sencillo y es de suma importancia, Señor, para la iglesia. Ayúdanos, Padre, a poder comprender estas cosas, Señor, de tu palabra. Y ponemos, Señor, delante de ti este tiempo. Glorifícate, Señor, en este estudio. Y te damos gracias nuevamente, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar entonces este capítulo 19 de la ley de Dios. Y hoy vamos a ver, hermanos, los párrafos 1 y 2. Este capítulo, hermanos, comprende siete párrafos. No es un tema sencillo y es un tema sumamente importante. Así que les voy a pedir, hermanos, que seamos pacientes. A lo largo de los 7 párrafos que vamos a ver en este capítulo, va a quedar clara esta doctrina de la ley de Dios. Hoy vamos a ver en el párrafo 1 y 2 el significado de la ley antes de la caída y el significado de la ley después de la caída. Y voy a tener que irme un poquito hacia el párrafo 6 para que no quede alguna duda por ahí. Pero les pido, hermanos, que seamos pacientes para que una vez que tengamos todo este capítulo estudiado, podamos ya tener mayor claridad acerca de este tema. Como les decía, hermanos, este tema de la ley de Dios tiene una relevancia práctica muy, muy importante en la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia han existido graves errores acerca de la ley de Dios. Algunos han dicho que ya no se debe hablar de la ley ni de los mandamientos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Esto lo dicen malinterpretando las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo 14. Y esto, hermanos, es algo que escuchamos aún en nuestros días. Y esta mala interpretación de la ley de Dios, de las Escrituras, esto se conoce como antinomianismo. Antinomianismo, hermanos, es una palabra compuesta de 2 palabras, anti
y nomos. Anti significa contra de y nomos significa ley. Entonces el antinomianismo es contra la ley o anti-ley. Eso significa. Literalmente, hermanos, es la negación o la disminución de la importancia de la ley en la vida del creyente. Los antinomianos dicen que no tenemos necesidad de obedecer la ley moral de Dios porque Jesús ya nos liberó de la ley. Ellos insisten en que la gracia no solo nos libera de la maldición de la ley, sino también de nuestra obligación para obedecerla. Entonces vemos qué peligroso, hermanos, es malinterpretar este tema. Y es por eso que muchas veces estas personas que interpretan así la ley de Dios terminan viendo la gracia como una oportunidad para el libertinaje, la gracia como una oportunidad para pecar, porque ya no estamos obligados a obedecer, dicen ellos. Pero hermanos, el otro error es el otro extremo. Ahorita hablamos del antinomianismo, los que dicen, no, la ley moral ya no está vigente. Y el otro extremo es el legalismo. El legalismo es, por definición, un intento de añadir algo a la perfecta y completa obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los fariseos en el Nuevo Testamento, ellos, dice la Escritura, que añadieron nuevos mandamientos que eran tradiciones de hombres. Entonces ellos decían, y como lo hemos visto también en algunas cartas, particularmente, por ejemplo, en Colosenses, cómo querían añadir o regresar a las observancias de los días de los judaizantes, cómo querían agregar cosas místicas, y todo esto finalmente es legalismo, añadir algo a la obra terminada y todo suficiente de Cristo. Así que, hermanos, los creyentes debemos tener cuidado de no caer en estos dos extremos, ni en el antinomianismo ni en el legalismo. Y precisamente, hermanos, este capítulo 19 nos va a ayudar a tener un correcto entendimiento de la ley de Dios en la vida del creyente. Este capítulo 19 tiene una estructura que se divide en dos. Los primeros 5 párrafos tratan de la ley de Dios en la historia de la redención. ¿Qué vamos a ver en estos primeros 5 párrafos? Bueno, vamos a ver qué lugar tenía la ley antes de la caída, qué lugar tuvo la ley después de la caída y qué lugar tiene la ley en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Y los párrafos 6 y 7 nos van a hablar particularmente de el lugar de la ley en la vida del creyente. ¿Qué entendimiento práctico debe tener la ley para nosotros? ¿Cómo debemos verla? ¿Cuáles son las utilidades de la ley para nosotros? Etcétera. Entonces vamos a ver, hermanos, el párrafo 1. Leamos este párrafo, hermanos, que dice, párrafo 1 del capítulo 19. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio de los cuales obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. La primera afirmación que vemos en este párrafo, hermanos, es que la ley moral de Dios estaba escrita en el corazón de Adán. La ley moral, hermanos,
se refiere, como ahorita lo vamos a ver en el párrafo 2, se refiere a los 10 mandamientos, a los 10 mandamientos que finalmente el Señor entrega a Moisés en piedra como un resumen de la ley moral. Entonces, hermanos, cuando Adán fue creado, él fue hecho con la ley moral en su corazón. Entonces podemos decir, hermanos, que Adán no fue creado en blanco, como si fuera un pizarrón en blanco. No, hermanos, Adán ya tenía, desde el momento de su creación, la ley moral de Dios en su corazón. Esa norma de obediencia ya estaba ahí desde el principio. Entonces podemos decir que Adán, hermanos, sabía que no debía matar, que no debía mentir, que no debía codiciar. Adán sabía desde el momento en que fue creado, desde el momento en que fue hecho un alma viviente, él sabía que debía amar a Dios por sobre todas las cosas. Todo eso lo sabía Adán. Pero ahora, para que quede más claro, hermanos, vamos a unos textos. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos aquí lo que enseña la Escritura, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y ahora vamos a entender qué se refiere esto. ¿Qué se refiere que fue creado a imagen de Dios? Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este texto, hermanos, nos dice que el hombre fue hecho recto, refiriéndose a su integridad moral. Así que esa rectitud, hermanos, era algo inherente en Adán. Es decir, la rectitud formaba parte de la esencia de Adán desde el principio. Y a eso se refiere que fue hecho a imagen de Dios. Pero un pasaje que nos puede dar más claridad en cuanto a esto, Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Efesios 4, versículos del 22 al 24. Dice aquí el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces podemos ver, hermanos, que la imagen de Dios en el hombre se refiere a su constitución moral. Fue creado, dice, en justicia, en santidad de la verdad, como dicen en Eclesiastés, fue creado recto. A eso se refiere en primera instancia el que el hombre fue hecho a imagen de Dios en cuanto a su constitución moral, reflejando el carácter de Dios. Entonces, Adán, hermanos, poseía el conocimiento necesario para servir y para obedecer al Señor. Pero también Adán poseía la capacidad necesaria
para servir y para obedecer a su Señor. La ley estaba escrita en su corazón. Y hay un párrafo, hermanos, en nuestra confesión, en el capítulo 4, en el párrafo 2, aquí vemos resumida esta verdad de una manera muy clara. Dice el párrafo 2 del capítulo 4, que habla acerca de la creación, dice: después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios. ¿Cómo? En conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Regresemos, hermanos, por favor, a nuestro párrafo 1 del capítulo 19. Porque este párrafo, hermanos, nos enseña que además de la ley moral escrita en el corazón de Adán, Dios también le dio un mandamiento muy particular, que es lo que se conoce como el mandamiento positivo. Y dice la confesión: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, la ley moral. Y enseguida dice: y un precepto en particular, de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego nos dice la confesión, ¿qué es lo que tenía que hacer Adán con la ley moral escrita en su corazón y con este mandamiento de no comer de ese árbol? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Obedecer. Mira cómo continúa la confesión del número 1 de referencia al número 2. Dice: por medio de los cuales obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. En esta línea de nuestro párrafo 1, aquí vemos dos puntos importantes, hermanos. Primero vemos la representación de Adán como ese representante de toda la humanidad, como esa cabeza federal. Adán en ese huerto del Edén era la cabeza federal, era el representante de todos los hombres, era la cabeza del pacto que Dios hizo con él. Y dice aquí, hermanos, en estas líneas, que Dios le prometió a Adán la vida si él cumplía. Miren cómo continúa nuestro párrafo 1 del número 2 de referencia hasta el final. Dice: prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. Ya vimos que Adán tenía la capacidad de no pecar y la capacidad de pecar. Pero dice aquí, hermanos, que Dios prometió a Adán en ese huerto, con ese mandamiento directo, con ese mandamiento positivo, prometió la vida. Si él obedecía, Adán iba a vivir eternamente, pero si desobedecía, el Señor declaró: el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Adán, como ese representante de la humanidad, como cabeza federal, la consecuencia de su pecado trajo un alcance universal. Todos nosotros caímos en él. Pecamos en el pecado de Adán. Su pecado, como esa cabeza federal, nos fue imputado a todos.
Y como sus descendientes, nosotros nacemos en el consecuente estado de caída, con una naturaleza caída, todos, sin excepción. Pero las circunstancias de Adán, hermanos, en ese huerto eran únicas. Él se enfrentó a esa prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros ya no nos enfrentamos a esa prueba. Pensemos en esto, hermanos. Adán estaba ahí en el huerto y estuvo en un periodo de probación. Entonces Dios le dio en ese pacto de obras ese mandamiento de no comer de ese árbol, de ese fruto del árbol. Ahora, ese mandamiento, hermanos, ese mandamiento positivo, tiene su raíz en la ley moral. Entonces, cuando Adán desobedece ese mandamiento, finalmente desobedeció la ley moral. Digamos, algunos dicen que toda la ley moral estuvo resumida en ese mandamiento directo. Y como dice aquí, hermanos, nuestra confesión, Él comió, nosotros comimos, nosotros nos corrompimos moralmente. Y el segundo punto que dicen estas líneas de este párrafo 1, nos dice aquí, hermanos, que Adán pecó y quebrantó la ley, pero eso no anula la responsabilidad a sus descendientes de guardar la ley en su totalidad. O sea, la caída de Adán no anula el hecho de que nosotros, como descendientes de Adán, debemos obedecer la ley. Y ahora, aquí voy a irme un poquito más adelante de nuestro capítulo 19, porque es importante, hermanos, para que no quede alguna duda sobre cuál es el uso de la ley en el nuevo pacto, y no pensemos que fue lo mismo que el uso de la ley antes de la caída. Es importante ver eso. No debemos, hermanos, nosotros, como dice aquí, como establece la confesión, como lo enseña, nosotros no debemos obedecer, nosotros no debemos dejar de obedecer la ley. Es vigente la ley moral, pero no estamos bajo la ley como un pacto de obras como lo estuvo Adán. Debemos obedecerla porque, hermanos, la ley moral de Dios sigue siendo la regla perfecta de justicia. La ley moral de Dios sigue siendo la ley de obediencia universal. Y debemos obedecerla porque es de gran utilidad la ley para nosotros los creyentes, como también para los incrédulos. Y por eso es necesario, hermanos, que vayamos al párrafo 6 de este capítulo 19. Es un párrafo muy largo y ahí vemos la importancia que tiene este tema. Los redactores de la confesión ocuparon 7 párrafos, por eso les decía al principio, hay que tener paciencia para alcanzar a ver todo este estudio de la ley de Dios. Y vean este párrafo 6, es muy largo, porque ellos querían dejar en claro cuál es el uso de la ley para el creyente en el nuevo pacto. Y miren lo que dice: aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta, aún así la ley es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, refiriéndose a los incrédulos, en el sentido de que, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber, los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta, revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de sus naturalezas, corazones y vidas.
Y continúa el párrafo. Dice, para que al examinarse a sí mismos, a la luz de esta, puedan llegar a una mayor convicción de pecado, humillación por el pecado y odio contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Es lo que la Escritura nos enseña, hermanos, acerca de la ley. La ley, que cuando nosotros vemos la ley, es cuando podemos darnos cuenta de la pecaminosidad de nuestro pecado, de la condición en la que estamos delante de Dios como quebrantadores de la ley. Al saber que vemos la ley y vemos todos los días la quebrantamos, mentimos, y particularmente hablando de los incrédulos, un incrédulo al ver puede tener una mayor convicción de pecado, puede humillarse, pero al mismo tiempo, como dice la Escritura, la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Cuando vemos la ley, vemos con mayor claridad la necesidad que tenemos de Cristo. Ahora continúa este párrafo 6, diciendo, la ley es útil para los regenerados, para restringir sus corrupciones en el sentido de que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por estos en esta vida, aunque estén libres de la maldición y del rigor implacable de la ley. Y termina este párrafo diciendo, las promesas de la ley también muestran a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y qué bendiciones pueden esperar por el cumplimiento de la ley, aunque no como si se les debiere por la ley como un pacto de obras. De manera que hacer lo bueno y abstenerse de lo malo, porque la ley anima a hacer lo uno y disuade de lo otro, no es evidencia de que un hombre esté bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces aquí vemos, hermanos, la utilidad de la ley en el nuevo pacto. Ya no es como en el pacto de obras, porque como señala la Escritura, ninguno por la obediencia a la ley puede ser justificado. Nadie puede alcanzar esa justificación por las obras de la ley. Que dice la Escritura, maldito el que confía en las obras de la ley, porque nadie está capacitado para cumplirla, y porque Dios le plació establecer un nuevo pacto en donde ofrece gratuitamente a los hombres la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero ahora vayamos ya por último al párrafo 2. En el párrafo 1, hermanos, vimos la ley antes de la caída. Ahora vamos a ver la ley después de la caída. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la ley? Dice el párrafo 2. La misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Entonces ya con esto, hermanos, la confesión está aplastando el antinomianismo, que dice que la ley ya no sigue siendo esa regla de justicia, que ya no es necesario obedecerla, ¿no? Esa ley, como dice aquí, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas de piedra. Los 4 primeros mandamientos que contienen nuestro deber para con Dios y los otros 6 que contienen nuestro deber hacia el hombre. Este párrafo, hermanos, está afirmando uno de los aspectos más importantes y fundamentales de la doctrina de la ley. Dice aquí que la misma ley dada a Adán, puesta en su corazón, sigue vigente a lo largo de toda la historia humana. Ya no el mandamiento positivo, como vimos, de comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal,
sino más bien el contenido de la ley escrita en el corazón. Y dice aquí que los 10 mandamientos resumen todo lo que Dios pide de nosotros en cuanto a nuestra relación con Él y en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo. Dice, los 4 primeros mandamientos contienen nuestro deber para con Dios y los otros 6 contienen nuestro deber hacia el hombre. Así que, hermanos, en resumen, la ley moral, la misma ley que fue escrita por primera vez en el corazón del hombre al momento que fue creado, continúa siendo esa regla de justicia universal. Continuó después de la caída. Su obligación continúa después de la caída. Podemos decir que desde la creación hasta la rebelión de Adán, hasta el momento en que fue entregada por Dios a Moisés y hasta nuestros días y hasta toda la historia de la humanidad, la ley moral de Dios seguirá siendo esa regla perfecta de justicia y estamos obligados todos a obedecerla. Como dijimos, no para alcanzar salvación, sino porque es la manera en que Dios ha establecido que nosotros vivamos correctamente delante de Él. Amigo que estás sin Cristo, la ley tiene, como vimos en el párrafo 6, tiene gran utilidad para ti. La caída de Adán hizo que el hombre quedara bajo la condenación de la ley. Y entonces Dios requiere de ti, escucha esto, Dios requiere de ti una perfección moral absoluta. Cada pensamiento, cada palabra, cada obra, desde el momento de tu nacimiento y hasta tu muerte, debe ser hallada en perfecta armonía con la ley de Dios, con su justicia y con su santidad. La mínima falla, el mínimo desvío del estándar de su ley resulta en una descalificación inmediata, en una condenación eterna. Y la Escritura dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El hombre que trata de ganarse el favor de Dios a través de sus propios méritos, a través de sus obras, a través de su obediencia, a través de todas estas cosas, ese hombre es el más digno de lástima, el hombre más digno de conmiseración, porque desde la caída de Adán, ningún hombre jamás ha podido ni podrá cumplir las exigencias de la ley de Dios. Pero como vimos, la ley nos lleva a mirar a Cristo, porque Cristo, Él sí obedeció perfectamente la ley de Dios. Cada mandamiento que tú y que yo hemos transgredido, amigo, Cristo lo cumplió a la perfección. Y dice la Escritura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nosotros quebrantamos el pacto de Dios al violar la ley, merecemos recibir la maldición de la ley y la condenación eterna de Dios en el infierno. Pero dice la Escritura que Cristo llevó la maldición de la ley en nuestro lugar. Y ahora, por gracia, nosotros podemos ser justificados por Dios. El hombre que confía en el Señor Jesucristo, el hombre que se arrepiente de sus pecados, es perdonado de todos sus pecados y puede recibir por esa misma gracia la justicia.
ser considerado justo delante de Dios, ser considerado como si hubiese vivido la misma vida perfecta de obediencia del Señor Jesucristo. Y ahora puede ser tratado como hijo. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Él hizo lo que el primer Adán no pudo hacer. Cristo cumplió perfectamente ese pacto, vivió una vida perfecta y ahora Cristo ofrece esa salvación gratuita y es la única esperanza para todo el hombre. Todo aquel que confía en Él y se arrepiente de sus pecados puede ser salvo, puede ser perdonado y justificado delante de Dios. Vamos a orar, hermanos.